Hola amigos, bienvenidos nuevamente a este espacio que el Ministerio Público ha habilitado, el cual se llama De la investigación a la sentencia. En este programa pues queremos abordar una serie de temas importantes para que ustedes conozcan cómo se realizan las investigaciones dentro del Ministerio Público, qué es lo que pasa, cuál es la evidencia que tiene cada uno de los fiscales que lleva y desarrolla estas investigaciones y cómo es que llegamos a esa tan anhelada justicia. Mi nombre es Moisés Ortiz y me encuentro aquí con María José Mancilla. Hola María José, ¿cómo estás? Bien, muchas gracias, Moisés. Y es que también el tema que abordaremos hoy es un tema muy importante para la población guatemalteca debido en que este delito, que es la extorsión, es uno de los 10 delitos más denunciados en Guatemala. Además, esta es nuestra segunda entrega, Moisés. Es correcto, estamos tratando una serie de programas en los cuales pues platicamos un poco de este fenómeno que es tan visible en la sociedad guatemalteca como lo es el fenómeno de la extorsión y que afecta por supuesto de diferentes maneras a cada uno de los guatemaltecos. Y en esta oportunidad pues contamos con la presencia del licenciado Edgar Morales. Él es fiscal de sección adjunto de la Fiscalía contra el Delito de Extorsión. Licenciado, ¿qué tal está? Qué gusto tenerlo con nosotros. Un gusto saludarles y sobre todo gracias por el espacio. Muchas gracias, licenciado. Para nosotros es muy importante que usted nos cuente acerca de su carrera en el Ministerio Público. Licenciado, si nos pudiera contar cuánto tiempo tiene usted trabajando para el Ministerio Público y cuánto tiempo específicamente en esta Fiscalía contra el Delito de Extorsión. Pues tengo 12 años de labor dentro de la institución. Pues yo inicié en la Fiscalía de Sección de Delitos contra la Vida y la Integridad de las Personas. Fui asignado a la Unidad de Investigación de Casos Especiales de la pandilla del barrio 18. O sea, durante estos 12 años de labor para la institución, pues he venido investigando el fenómeno de las pandillas y asimismo, pues el fenómeno de las extorsiones. Estuve 2 años en Fiscalía de Delitos contra la Vida y tengo 10 años desde que fue la fundación de la Fiscalía contra el Delito de Extorsión. De hecho, las 2 agencias que conformábamos la Unidad de Casos Especiales de la Fiscalía de Delitos contra la Vida, que éramos la agencia 3 que veía pandilla del barrio 18 y la agencia 4 de Mara Salvatrucha, nosotros junto a la unidad de extorsiones de la Fiscalía contra el Crimen Organizado fue que fuimos llamados a conformar la Fiscalía contra el Delito de Extorsión. Esto se basa en que usted ya tiene una amplia experiencia, licenciado, en estos temas, especialmente en las maras y pandillas que operan en el territorio guatemalteco. Sí, y es que nos está contando usted, Lee, que básicamente toda su carrera dentro del Ministerio Público pues le ha tocado enfrentar problemas complicados y estar de frente pues a estructuras criminales pues que han sido bastante sonadas a lo largo de la historia de Guatemala. Yo quisiera preguntarle en ese sentido, lo habíamos también abordado de alguna manera con la licenciada Margarita Sosa en el episodio anterior. Estos son temas bien complejos, ¿verdad, Lee? Y creo que también lo afectan a uno que investigue estos casos de manera considerable. Yo quisiera preguntarle qué hace usted, digamos, en su tiempo libre como para desconectarse un poco de esa problemática, aunque yo sé que es complicado porque como pues fiscal de sección adjunto pues tiene que estar siempre al tanto de qué es lo que pasa con la fiscalía, pero para que nos cuente cómo se logra usted desconectar un poco de este tema. Es bien difícil poder desconectarse del trabajo. Durante estos 12 años de labor no he dejado de tener métodos especiales de investigación de interceptaciones telefónicas, por lo que estamos 24/7 para la institución. Pero dentro de la labor fiscal, pues también soy catedrático universitario. He dado clases para la Universidad de San Carlos de Guatemala, para la Universidad Panamericana, para la Universidad Regional. Entonces esto de cierta manera como que nos saca un poquito entre comillas del tema del trabajo, porque como también es en el ámbito del derecho, pues también continuamos en el mismo tema, pero pues yo desde que entré a la institución siempre lo he dicho que tengo la bendición y la dicha de que me pagaron por hacer lo que más me gusta, que es servir a la población guatemalteca y sobre todo pues soy amante del derecho. Y claro que esto además ayuda y contribuye a que usted contribuya en la formación de excelentes profesionales del derecho como lo es usted, licenciado. Yo mencionaba anteriormente que la Fiscalía de Extorsión a mí me apasiona mucho, en lo personal me gusta mucho trabajar con ustedes debido a que hay algo que me llama mucho la atención y le contaba a Moisés anteriormente también con la licenciada Margarita Sosa, y es que ustedes
son de los fiscales que apoyan y acompañan a todo su personal durante las diligencias de allanamiento, durante las requisas. Licenciado, no sé si hay alguna experiencia que usted le haya marcado pues la vida hasta cierto punto, o algo bueno o malo que contarnos sobre alguna experiencia que haya tenido durante, pues al momento de verse cara a cara con algún pandillero o con algún marero o con alguna persona que usted está investigando. Claro, y dentro de estos 12 años, déjenme decirles que, como bien usted lo dice, momentos buenos, momentos malos, momentos de terror. Yo siempre he mencionado que cuando yo ingresé a la institución, los primeros casos que me dieron fueron de personas desmembradas. Entonces el impacto de esos casos en los cuales yo siempre recuerdo un caso muy particular que fue uno de los que me marcó cuando entré a la institución, que es el de un menor de edad que fue desmembrado como parte de un ritual. Pues hace muchos años se realizaban rituales para poder ingresar a la pandilla del barrio 18. En este caso, a este adolescente le desmembraron. Es un caso muy particular porque eran dos amiguitos que estudiaban en una escuela y a consecuencia precisamente del tema de la extorsión y pandillas, a uno de ellos le asesinaron a sus dos padres. Entonces el otro amiguito, al ver que se quedó huérfano, habló con su mamá para ver si se podían llevar a vivir a su casa al amiguito. Pues la mamá estuvo de acuerdo, el papá no. Pues en contra de la decisión del papá y de la voluntad de él, llevan a vivir a este niño a su casa y empiezan a rondarlo miembros de la pandilla del barrio 18. Lo convencen a tal grado que le dicen que para poder ingresar a la pandilla debe de entregar a su amigo. Viene él y pues como era su deseo el tener poder, de hecho de esa forma les venden el ingresar a la pandilla, que son una familia, y como él había perdido su familia, decide ingresar y entrega a su amigo. Le dan muerte y lo desmembran como parte del ritual, pero él, como era un niño, apenas tenía 13 años, él se arrepiente de lo que hace, va y lo cuenta a los papás del niño. Pero uno de los familiares del niño también pertenecía a la pandilla del barrio 18 y escuchó, por lo que eso fue aproximadamente, según los testimonios, como al mediodía, a las 6 de la tarde ya estaba muerto él también. Entonces esos son de los episodios. Yo vi el álbum fotográfico y les juro que puedo cerrar los ojos y aún tengo la imagen del cuerpo desmembrado de este niño. Entonces esa fue una de las que me marcaron. La segunda, y por lo que yo le tomé amor a esta profesión, fue mi primer sentencia condenatoria. Esta fue en un caso en el cual le dieron muerte a una persona de sexo femenino en la colonia Limón, que iba con su hijo de 8 meses en brazo y su sobrina de 5 años, y le dan muerte en presencia de ellos. Entonces, siendo esta mi primera sentencia condenatoria, pues fue lo que me hizo quedarme en la institución, porque déjenme decirles de que desde que entré a la institución fue: ¿qué vas a hacer ahí? Te van a matar los pandilleros. Pero esto fue aumentando en mí ese deseo de querer servir a mi país, a la sociedad, a través de mi trabajo en el Ministerio Público. Y es que de hecho yo creo que al momento de lidiar con algún marero, algún pandillero, pues las amenazas nunca faltan. Exacto. El peligro acá es constante. De hecho, yo fui víctima. Muchos de los compañeros de la institución pues conocen que fui víctima de la pandilla del barrio 18. Sufrí un atentado, del cual, solo porque Dios quiere que continúe luchando en contra de estas estructuras, estoy acá platicando con ustedes. Pero eso no me dio miedo, eso me dio más fuerza para poder luchar con más coraje en contra de estas estructuras. Lick, y mientras usted nos hablaba, pues podía ver, como dirían ahí, ese brillo en sus ojos al hablar de esa pasión por contribuir precisamente, como usted lo indicaba, servir a la población guatemalteca. Y me surgía la pregunta: ¿usted siempre soñó con ser abogado, Lick, o fue algo que se presentó, digamos, en el camino y tomó la decisión? Yo vengo de familia de abogados. Y mi papá, cuando yo me gradué de mi maestría, es la broma, porque yo cuando era niño siempre fui algo llenito y me gustaba mucho McDonald's. Entonces mi sueño siempre fue querer trabajar en McDonald's. Entonces mi papá hace la broma porque decía: el niño que quería trabajar en McDonald's el día de hoy es un fiscal que lucha por su país y es un profesional del derecho. Y
también en el camino pues uno tiene sus aspiraciones, ¿verdad? Entonces, en algún momento antes de entrar a la universidad quise estudiar ciencias de la comunicación, pero al final me ganó la pasión de querer ser abogado. Y de hecho no me arrepiento, creo que no pude haber estudiado mejor carrera que el ser abogado. Y es que es un trabajo que realiza también la Fiscalía. Comentábamos en el podcast anterior que cuando una persona presenta su denuncia como Ministerio Público se le da una atención especializada en la cual desde el momento que llaman, ya sea a la línea 1574, interponen la denuncia, ya se ponen en contacto con la víctima y le indican cuál es el procedimiento, qué es lo que se les va pues lo que va a suceder durante todo este proceso, pero asimismo también se les hace sentir que están seguros al momento de interponer su denuncia. Y es que algo tan importante es que la gente ponga su denuncia. Pero licenciado, adentrándonos un poquito más en el tema de las pandillas, usted tiene una amplia experiencia en tanto al estudio ya y al conocimiento que ha adquirido a lo largo de los años en conocer cómo operan y cómo trabajan estas estructuras. Y es aquí donde queremos entrar a este caso específico, y es que hace poco usted tuvo una sentencia condenatoria muy importante en contra de más de 100 pandilleros. Licenciado, para que nos cuente un poquito más de este caso. Este caso se le denominó el Rescate del Sur. Esto en virtud de que pues varios miembros del sector comercial del transporte extraurbano que viaja hacia la costa sur y el suroccidente estaban siendo víctimas del delito de extorsión. Nosotros como fiscalía pues pusimos a trabajar toda la maquinaria, toda la infraestructura que nosotros tenemos, implementaron métodos especiales de investigación de interceptaciones telefónicas y a través de ellas logramos identificar qué estructura era la que estaba pues atentando en contra de este sector del comercio, siendo esta la estructura Solo para Locos de la pandilla del barrio 18, logrando identificar desde sus líderes hasta cada uno de los rangos de personas que integran esta estructura criminal y cómo era la participación de cada uno de ellos. A través de este caso, nosotros logramos sacar a más de 200 personas de circulación que colaboraban con la estructura criminal, desde paros, colaboradores, banderas, sicarios e incluso jefes ranfleros que están a la espera aún, en el caso de los ranfleros, de enfrentar debate oral y público que está programado para este año 2025. Licenciado, y es que algo que nos llama mucho la atención es la forma en que usted nos explica, bueno, teníamos paros, teníamos colaboradores, teníamos ranfleros. ¿A qué se refiere en cada uno de estos nombres a los que se les denomina a ellos? Empezamos partiendo desde el nombre de la clica, es Solo para Locos. Usted conoce muy bien las estructuras, la forma en que se distribuyen estas estructuras criminales, para que nos cuente un poco a qué se dedica esta clica Solo para Locos, quiénes la conforman, qué significa ser un ranflero, qué significa ser un paro, un colaborador, estos temas. Nosotros a través de varios casos grandes y de impacto que ha tenido a bien investigar la Fiscalía, hemos ido conociendo la génesis de las pandillas, cómo están conformadas. Uno de los casos más emblemáticos fue el caso de la Rueda del Barrio. A través de la declaración testimonial de colaboradores eficaces, de testigos protegidos, así como de los mismos miembros de la pandilla del barrio 18, aunado a algunos casos de interceptaciones telefónicas, pudimos conocer cómo está estructurado. Podemos para principiar diciendo que en el tema de la pandilla del barrio 18 es una estructura criminal de corte jerárquico. Ellos atienden a una jerarquía, la cual pues tiene varios rangos, dentro de la cual podemos establecer que arriba de la pirámide tenemos a la denominada Rueda del Barrio, la cual está conformada por más de 20 personas que representan a varias clicas de la pandilla del barrio 18. He mencionado la palabra clicas, la cual son subestructuras de esta pandilla, la cual pues se identifican con varios nombres, en su mayoría nombres utilizados en idioma inglés, que a veces hago la broma de que ellos se identifican tal y como escuchan la palabra y no como se escribe literalmente en inglés. En la actualidad se han identificado más de 36 clicas a nivel nacional de esta estructura. Estas clicas tienen lugar o punto de operaciones en varias de las zonas de la ciudad capital. De hecho, una de las primeras clicas que se conformó de la pandilla del barrio 18 fue la clica Solo Raperos. Esta nace en la colonia Limón de la zona 18 de la ciudad capital de Guatemala,
Y Solo Raperos atiende a que en Estados Unidos, de hecho, la pandilla del Barrio 18 nace en el sureste de Los Ángeles, California, y en esta pandilla había una clica denominada los skinhead o cabezas rapadas. De ello es que ellos toman el nombre. Muchos creen que Solo Raperos es porque les gusta el rap, sino que se refieren a solo cabezas rapadas. Está siendo una de las primeras clicas en la cual pues, fue evolucionando hasta ser el jefe ranflero Aldo Dupié Ochoa Mejía, alias El Lobo, quien en la actualidad es el máximo líder de esta estructura criminal. Pues con la evolución de este caso de la Rueda del Barrio fuimos conociendo cómo inicia el tema de las pandillas en Guatemala. Al principio, pues estos eran grupos de jóvenes afectos al baile que se reunían en las diferentes esquinas de barrios muy populares, como decir Zona 18, Zona 5, Zona 6 de la ciudad capital, que fueron donde se gestan las primeras clicas. Inician inocentemente, pues haciendo algunas competencias de este baile que en el momento estaba de moda el breakdance. Entonces iniciaron con estos grupos de jóvenes conforme fueron evolucionando y con las primeras deportaciones masivas que se dan a finales de los años de 1980 en Estados Unidos, empiezan a venir los primeros pandilleros deportados de los Estados Unidos. Ellos empiezan a sembrar esta semillita en estos jóvenes y empiezan a cometer delitos menores, ¿verdad? Como eran robos, hurtos, luego fueron evolucionando. En los Estados Unidos empieza a crecer el movimiento de las extorsiones, esto hasta a través de las mafias que existían en ese momento en Estados Unidos. Entonces empiezan a enseñarles a estos jóvenes a cómo extorsionar. Así es como va empezando a evolucionar esta pandilla. Como bien les mencionaba al principio, es de corte jerárquico. También es importante decir que son estructuras de corte machista. Si ustedes pueden observar, dentro de sus filas no hay mujeres lideresas. De hecho, existió en la pandilla del Barrio 18 una figura de líder a la cual le llamaban Youngers, que eran las únicas mujeres que podían recibir y coordinar estas indicaciones que daban los jefes ranfleros. En la historia de la pandilla del Barrio 18 podemos identificar únicamente a 3 y en la actualidad solo sobrevive una de ellas y no han vuelto a ver más Youngers dentro de la pandilla. Como se estabiliza esta pirámide, les mencionaba, tenemos la Rueda del Barrio como máximos líderes, luego tenemos a los jefes ranfleros, que estos son los jefes de clica que ya son los encargados de recibir las órdenes por parte de la Rueda del Barrio. Tenemos jefes ranfleros en libertad y también los tenemos privados de libertad. A través de la tecnología han ido avanzando las comunicaciones, porque tenemos dos grupos que realizan las coordinaciones. Tenemos la Rueda del Barrio, que en la actualidad está, pues en su mayoría están recluidos en el Centro de Detención de Máxima Seguridad Fray Janes II. Y tenemos a jefes ranfleros en el sector 11, esto del preventivo para varones de la zona 18. Entonces, estas son comunicaciones bilaterales. Al principio se daba a través de unos manuscritos a los cuales ellos denominaban huirlas o nubes. Estos eran pequeños manuscritos, los cuales ellos pues doblaban de una forma en que no fueran vistos y los trasladaban al exterior a través de varios medios. Uno de ellos era a través de los abogados defensores, a través de la visita o en las audiencias que se realizaban en torre de tribunales. No sé si se darán cuenta que en la actualidad revisan zapatos y demás en torre de tribunales, no solo porque puedan llevar elementos o cuestiones de tipo ilícito, sino también por este tipo de comunicaciones. Aunque en la actualidad, con la evolución de la tecnología, ahora ya hacen hasta llamadas tripartitas, ¿verdad? Entonces, o videoconferencias o enlaces desde los centros carcelarios. Dentro del seguimiento jerárquico en la estructura, luego de los jefes ranfleros, tenemos a los brincados, homies brincados. Estas son personas que han subido del rango de chequeos o sicarios a tener una parte más importante de la estructura. Estos pues ya reciben órdenes por parte de los jefes ranfleros y ellos son los que coordinan a las personas que están en las calles. Y luego de ellos, como bien les mencionaba, tenemos el rango de chequeo sicario, que son las personas que se dedican a dar muerte a personas que les son indicadas como parte de su actividad delictiva. Única y exclusivamente pueden dar muerte a personas que son ordenadas por los jefes ranfleros. De lo contrario, estarían cometiendo la denominada plancha,
que es un error que pueden cometer dentro de la estructura, que en su mayoría de los casos se sancionaba con la muerte. Luego de los chequeos o sicarios tenemos los paros, colaboradores o banderas, que es el rango más inferior dentro de la estructura. Dentro de este rango ya podemos observar presencia femenina, que por lo regular los paros o colaboradores son aquellos que o se presentan a los lugares a hacer vigilancia cuando van a cometer un hecho delictivo. También hacen pequeños favores como trasladar armas de fuego, ir a dejar teléfonos celulares a comercios, ir a recoger el dinero de la extorsión. Y también ha existido en los últimos años una variación en cuanto a este rango, que es el de cobradores, que son personas que prestan sus cuentas bancarias o se dedican a captar personas dispuestas a prestar sus cuentas bancarias para que en ellas se depositen las cantidades objeto de las extorsiones. Entonces, si se dan cuenta, dentro de la escala jerárquica, pues sí tenemos varios rangos, los cuales al principio eran ganados. Al principio, según lo que manifestaban algunos colaboradores eficaces, habían algunos rituales para poder alcanzar pues una promoción de puesto dentro de la estructura, ¿verdad? Un ascenso. El primero de ellos era, tenían el matar a 18 personas para subir de paro a chequeo. En la actualidad ya no es necesario matar 18 personas. Ahora con una persona que matan, pero dependiendo la hazaña con que lo hagan, ellos ya son promocionados y ya son brincados para poder obtener otro puesto. Es también importante mencionar que así como han evolucionado como estructura, también tienen su reglamento, tienen sus estatutos dentro de la estructura. Eric Humberto Contreras, alias el abuelo, quien ha sido testigo protegido del Ministerio Público y quien nos dio a conocer cómo se estructuraba la pandilla, nos mencionaba que tienen 18 reglas. Ellos todo lo trabajan de una forma numérica. Y todo atiende al número 18. Hay 18 reglas. La primera de ellas es entra si puedes y sale si puedes. Entonces, si se dan cuenta, la persona que entra al barrio 18 es muy difícil que salga vivo, ¿verdad? Entonces, esa es una de las tantas reglas. Otra de las más impactantes es que no matan mujeres ni niños, mujeres embarazadas ni niños. Y si se dan cuenta, pues casi no hemos tenido casos en los cuales hayan dado muerte a niños. Otra es la rivalidad que existe dentro de las dos estructuras más grandes que ha conocido Guatemala en cuanto al tema de pandillas, y derivado de esto es que podemos ver que a diario existen atentados en los cuales le dan muerte a personas. Lick, mientras usted estaba contando narrándonos esta estructura, esa cómo se conforma, y también nos estaba pues comentando, traía a memoria lo que nos contaba al inicio de este primer caso que usted le impactó. Yo recuerdo que en algunos momentos pues se decía de que las pandillas aprovechaban precisamente esa falta de amor, digamos, que existía en los hogares guatemaltecos, esos hogares desintegrados, para poder tomar de ahí, reclutar jóvenes y conformar adquirir más integrantes para sus pandillas. Entonces yo quisiera preguntarle qué tan cierto es este punto y qué otros factores impulsan la formación y el crecimiento de las pandillas. En general es el tema socioeconómico, la falta de oportunidades. Por lo regular, los miembros de estas estructuras han salido de lugares denominados zonas rojas, ¿verdad? De lugares populares en los cuales existe más incidencia en el tema de familias disfuncionales. Yo siempre que he tenido la oportunidad de enviar mensajes a la población guatemalteca, siempre he recalcado en el punto de que las personas que tienen hijos tienen que saber o conocer dónde están sus hijos, quiénes son sus amistades, quiénes son los papás de sus amistades, porque por lo regular la población más vulnerable en el tema de integración a las pandillas son los adolescentes. En virtud de que este tipo de estructuras les ofrecen una familiaridad, ellos siempre dicen somos familia. También el tema del poder, ¿verdad? Muchos de estos jóvenes buscan tener un poder dentro de la sociedad, tener poder adquisitivo, porque también les ofrecen el poder tener un poder adquisitivo en cuanto a cuestiones materiales y dinerarias. Aproximadamente como en el año 2013 se hizo un estudio
a nivel escuelas públicas, en la cual se le preguntaba a los niños qué querían ser cuando fueran grandes. Específicamente en la zona 18 le preguntaron a algunos niños y algunos en el tema de sexo masculino decían que querían ser pandilleros y las niñas decían que querían ser mujeres o esposas de esos pandilleros. Entonces, si se dan cuenta, el tema social es muy importante para el desarrollo de las pandillas. Considero también que el tema del desarrollo ha tenido una incidencia en la falta de políticas públicas, porque de hecho han intentado verlas, pero no son políticas públicas operantes que vayan encaminadas a erradicar de raíz el problema. Vemos cómo cada vez hay más personas dispuestas a participar de estas estructuras y déjenme decirles que no solo personas de perfil bajo. En la actualidad ya hay profesionales integrados dentro de esas pandillas. Yo reconozco muy bien y recuerdo el caso de un pandillero al cual le apodaban el Burgo y le decían precisamente el Burgo por burgués. Y si ustedes lo ven, él no tiene aspecto, o sea, estoy usando la teoría del etiquetamiento, ¿verdad? En cuanto a poder establecer quién puede ser pandillero o no, pero no tiene el perfil para poder ser un pandillero. De hecho, él es una persona estudiaba en una universidad privada del país, era hijo de un militar. Entonces, en el caso de este muchacho, es importante analizar del por qué querer ingresar a una estructura criminal. De aquí también podemos ver que hubo un tema de desintegración familiar y eso tiene mucha incidencia en el tema de las pandillas. Es que justo usted hacía mención de lo que le ofrece la pandilla a la persona que desea ser parte de sus filas. Usted hablaba de poder adquisitivo y también de poder, pero realmente les dan este sentimiento de familiaridad, sí les dan lo que les prometen al momento de que ellos intentan ingresar a una pandilla. No precisamente es que les den lo que les prometen, pero de cierta manera se sienten acogidos. Yo pude ver en un par de casos en los cuales decía el pandillero, yo soy 18 hasta la morgue, o sea, son capaces de dar la vida por la estructura. Tuve un caso en particular de unos adolescentes que participaron en el desmembramiento de 2 mujeres. Yo estuve tanto en el proceso de menores como en el proceso de adultos y recuerdo muy bien que después de que se da la declaración testimonial en calidad de anticipo de prueba de uno de los colaboradores eficaces, que fue un adolescente precisamente que participó, y después de mencionar de qué forma tan despiadada le dieron muerte, la jueza les hizo una pregunta, les dijo a los jóvenes que se pararan y les preguntó, ¿ustedes están con la pandilla hasta la muerte? Sí, dijeron. ¿Ustedes aman a sus madres? Sí. Si la pandilla les ordenara matar a sus madres, ¿lo harían? Dijeron que sí. Entonces la jueza les dijo, eso es lo que ustedes han creado. Entonces, si se dan cuenta, dentro de las pandillas es un amor, una devoción que le tienen a los líderes, porque en este caso, déjenme decirles que el fenómeno es tan complejo que ellos atienden más que a los integrantes de la estructura, a los líderes. Por eso es que de ahí es de donde se debe de atacar, ¿verdad? Y es que también es importante que usted nos haga como énfasis, por ejemplo, ellos cobran N cantidad de extorsión. ¿Cómo se distribuyen este dinero entre los pandilleros? O sea, todos tienen su parte, desde la persona que fue a entregar el teléfono, la persona que prestó su cuenta, la persona que recibió el dinero. ¿Cómo se distribuye este dinero de la extorsión y por qué? Nos llama mucho la atención de por qué es tantas extorsiones y de tanto dinero. Que el crimen definitivamente no paga. Las personas de abajo, de inferiores rangos, son los que menos reciben. Podrán recibir en algunos casos que les compren un par de zapatos, que les den comida, 100, 50 quetzales, 200 quetzales. Y los que se quedan con la mayor parte del dinero son los más altos rangos. En Guatemala sabemos que las extorsiones pues generan millones de quetzales, de los cuales los máximos líderes son los que reciben la mayor parte de este dinero. De hecho, en la actualidad existe un quebrantamiento entre las bases de la pandilla del barrio 18. Si ustedes pues recordarán, pues se han dado ya 3 muertes
dentro de la cárcel de máxima seguridad Fraijanes 2 de miembros de la Rueda del Barrio, quienes son máximos líderes de esta estructura. Y se da precisamente por esto, porque dentro del barrio 18 existen 3 primeras palabras que, viéndolo desde la perspectiva de ellos, son las 3 personas que tienen más estatus o más rango. En primer lugar tenemos a Aldo Dupio Ochoa Mejía, alias El Lobo. En segundo tenemos a Carlos Agustín Reyes Popol, alias El Joker. Y en la tercera palabra tenemos a Edwin René Ramírez Iboy, alias El Krusty. Dentro de ellos, pues ellos ven una autoridad, pero la mayor parte de ingresos es, por ejemplo, una parte para los homies, pues para los ranfleros que están privados de libertad, otra parte para las mujeres de los homies, o sea, para las jaimas, para sus convivientes o esposas. Tenemos otra parte que es para comprar armas de fuego y otra que es utilizada para repartir entre los miembros de la estructura, que ya es la parte más mínima, ¿verdad? Entonces, si se dan cuenta, ellos son capaces de movilizar grandes cantidades de personas, y la logística para que ellos puedan operar necesitan motocicletas, necesitan combustible, teléfonos celulares. Entonces, en la distribución de los insumos para la actividad delictiva de la extorsión, pues sí tienen una inversión que sale de la misma extorsión, que es un negocio rentable para ellos. Muy bien, y ahora otra consulta también interesante sería en este tema, y atendiendo también a lo que usted comentaba de cómo han ido evolucionando el tema de las comunicaciones dentro de las pandillas y esa comunicación jerárquica que se realiza, también creo que es importante consultarle, Lili, cómo las redes sociales, la tecnología de la comunicación ha incidido, digamos, tanto para la organización de estos diferentes hechos criminales que cometen, como para el reclutamiento. También se podría hablar que se utilizan esas redes para reclutar nuevos pandilleros, por así decirlo. Claro, la evolución de las comunicaciones, como bien les mencionaba al principio, eran como, si lo utilizamos en un término coloquial, eran medio rupestres, ¿verdad? Medio improvisadas. Y luego vino la era de las comunicaciones celulares, en las cuales pues en la actualidad todos tenemos acceso a un teléfono celular. Las empresas de telefonía han prestado pues mayor atención en el mercado a quienes ellos quieren llegar, y ya pues las comunicaciones celulares son sumamente baratas. También ellos, el tiempo que tienen guardando prisión es bien utilizado. Yo recuerdo mucho una requisa que hicimos cuando ellos estaban recluidos en Fraijanes 1. Encontramos muy buenas lecturas. Lecturas que en realidad las utilizan para poder aplicarlas en su actividad delictiva. Encontramos códigos, leyes. Entonces ellos van a un paso adelante. Les hago mención de esto porque han utilizado cada una de las herramientas que la tecnología les ha ofrecido. Recuerdo que hace algunos años entró una empresa de comunicaciones que se llamaba 20. Esta empresa de telecomunicaciones ofrecía una plataforma desde la cual ya no era necesario tener una tarjeta SIM física dentro de un teléfono celular para poder hacer llamadas telefónicas. Solo necesitaban la conectividad a internet, y sabemos pues que en los centros carcelarios los que hemos ido a requisas desde que entramos, creo que tenemos mejor señal que afuera, ¿verdad? Entonces lamentablemente es cierto. En la era de las comunicaciones ha ido consigo, por ejemplo, que les mencionaba, las llamadas tripartitas, las videoconferencias desde un centro carcelario a otro. Vemos como impactantes noticias como la de hace algunas semanas, en las cuales un pandillero que era TikToker, ¿verdad?, que subía sus videos al TikTok mostrando la forma en que viven dentro de los centros carcelarios. Como bien lo mencionaba también María José, nosotros no somos fiscales de escritorio. Yo soy uno de los fiscales que salen al campo a apoyar a nuestro grupo de fiscales, y es indignante en realidad cómo podemos en algunos centros carcelarios observar cómo muchos privados de libertad viven con privilegios, desde pisos de cerámica, paredes forradas de cedro, muebles hechos a medida, y esto atiende a lo oneroso que es el tema de las extorsiones. Pero más que lo oneroso, también hemos podido ver cómo desde los centros carcelarios son miles de metros de cable de fibra óptica.
que son bastante costosos, que esto les sirve a ellos para el tema de las comunicaciones, antenas improvisadas en los techos de los centros carcelarios. Entonces, esto ha ayudado para el tema del crecimiento de la pandilla. Como usted bien lo mencionaba, el tema del reclutamiento a través de las redes sociales. Por eso también es muy importante que los padres revisen las redes, tengan acceso a las redes sociales de sus hijos. En algunos casos, muchos adolescentes han perdido la vida a través de llamados, son captados por medio de las redes sociales para conformar estas estructuras, o bien podemos ver el tema de este influencer y TikToker Farruko Pop, que fue a través de redes sociales que fue captado y que desgraciadamente perdió la vida. Entonces, el tema de las comunicaciones, para volver a su pregunta, sí tiene una incidencia directa en el tema del crecimiento y reclutamiento de las estructuras de pandillas. Licenciado, ¿cómo considera usted que han evolucionado las estructuras y las dinámicas de estas pandillas en los últimos años? Últimamente se nota presencia también de ellos en todo el país. Exacto. Esto atiende a que desde que fue creado algunas unidades especiales dentro del Ministerio Público para impactar estas estructuras, se les ha obligado a migrar. Otro ha sido la implementación de métodos especiales de investigación de interceptaciones telefónicas. A través de ellos nos hemos dado cuenta cómo, al ver que el fenómeno ha sido impactado y seguido desde sus zonas centrales de operación, porque hemos de decir que las zonas centrales de operación de las pandillas siempre ha sido el departamento de Guatemala a través de la ciudad capital. Entonces, estas estructuras han evolucionado y han crecido en virtud de estas situaciones, ¿verdad? Es también importante dar a conocer que en el tema de las pandillas han tenido una evolución, la cual atiende también a que han importado algunas actividades ilícitas, han tenido nexos con algunas estructuras del crimen organizado transnacional, como lo son las estructuras del narcotráfico. A través de algunas investigaciones que hemos nosotros realizado en cooperación con algunas agencias internacionales que se dedican a la investigación, hemos establecido algunas líneas de investigación en cuanto a que en la actualidad tanto la pandilla del barrio 18 como la Mara Salvatrucha pues tienen nexos con cárteles de la droga y del narcotráfico. Aunado a esto, el surgimiento de nuevos movimientos. Desde el inicio he hablado siempre de pandilla del barrio 18 y Mara Salvatrucha, pero existe un tercer movimiento al cual se les ha denominado los Waifens. Los Waifens han existido desde la creación de las pandillas, pero después del rompimiento del sur que se da en el año 2005, ellos se minimizaron porque, como hablamos en términos chapín, no se fueron ni con melón ni con sandía, ¿verdad? Entonces se quedaron siendo una estructura independiente, los cuales ellos se hacían llamar Waifens o sureños. Hace algunos 4 o 5 años nosotros pudimos detectar que esta estructura de los Waifens tenía una pequeña célula en San Juan Zacatepeques, específicamente en Carranza. Logramos detectar una pequeña célula, pero para el año 2024 pudimos atender que en el municipio de San Pedro de Ampuc ya había una segunda célula y más grande. Esta estructura de los Waifens se ha ido alimentando y ha ido creciendo en número de miembros, esto en virtud de que han acogido en sus filas a ex miembros de la pandilla del barrio 18, así como ex miembros de la Mara Salvatrucha. Sabemos también que, derivado de las acciones tomadas por el presidente de El Salvador y su persecución directa en contra de las pandillas en este país, muchos de esos pandilleros migraron a Guatemala y crearon un nuevo movimiento dentro del barrio 18, el cual fue los Revolucionarios, que son exmiembros de la pandilla del barrio 18. Se cree que en la actualidad los Waifen también han dado lugar a estos pandilleros, lo cual ha hecho crecer su movimiento y que estos tengan capacidad de reacción y de ataque. Lo hemos visto últimamente en los medios de comunicación, como han intensificado los ataques en este municipio del departamento de Guatemala. Licenciado, pero ¿existen diferencias significativas entre las pandillas o maras que operan en áreas urbanas y rurales, o viene siendo las mismas operaciones que realizan? Viene siendo exactamente igual. La diferencia es que, como sabemos que en el interior
Pues tenemos algunos grupos organizados, ya sea campesinos o grupos mayas. Es más difícil que ellos operen en los lugares de donde han utilizado de habitación. Operan más en municipios o departamentos aledaños y más en las cabeceras departamentales. Entonces, también, miren, el tema de las pandillas tiene muchas aristas. Una de ellas que también son resabios del conflicto armado interno, en la cual muchas personas del interior migraron hacia el centro del país, y derivado de ello es que muchos, pues con el pasar del tiempo, pasaron a conformar parte de estas estructuras del crimen organizado. Entonces, al expandirse, han regresado a sus lugares de orígenes a levantar punto, como ellos les dicen. Licenciado, volviendo un poco al tema de este caso en el que pues a través de la investigación de la Fiscalía pues se logró llevar ante la justicia a un gran número de pandilleros, yo quisiera preguntarle, y creo que nos sirve como un excelente punto de partida para conocer cuáles son los delitos que cometen regularmente las pandillas, ¿verdad? Porque creo que uno de los más fuertes o los que se relacionan constantemente es el de la extorsión, pero ellos no se dedican únicamente al tema de las extorsiones, sino que ese tal vez puede ser el punto de partida que deriva en otro montón de situaciones. Entonces, tal vez utilizando como ejemplo este caso que nos estaba comentando usted al inicio, qué tipo de delitos pues se cometen las pandillas, y en este caso en el que se logró ya obtener una resolución favorable, digamos, para la población guatemalteca, ¿cuáles fueron más o menos las penas impuestas en ese caso? En el tema de las extorsiones, pues sabemos que nosotros como Fiscalía, nuestra especialidad es el tema de las extorsiones, pero derivado de los métodos especiales de investigación de interceptaciones telefónicas se amplía esa competencia para que nosotros podamos conocer de diversos hechos delictivos. En el haber de las investigaciones que hemos realizado, pues hemos tenido casos de secuestro, casos de femicidio, asesinatos, robos, posesión para el consumo, puesto que, como bien les mencionaba, ya han incursionado en el tema del narcomenudeo. Entonces, estos son los delitos más recurrentes. En el tema de este caso del Rescate del Sur, las personas que han sido sentenciadas han sido por el tema de prestar sus cuentas, cobradores. Tenemos pendiente para este año 2025, como bien he mencionado, el tema de los ranfleros. Ya en el tema de los ranfleros y de los sicarios, ya vamos a entrar a conocer el tema de delitos más graves, que en este caso serían temas de asesinatos, asesinatos en grado de tentativa y conspiraciones para cometer el delito de asesinato, en este caso en particular. La población guatemalteca siempre se ha preguntado por qué se van con los de abajo, que empiezan por los gatos. Déjenme comentarles que desde el año 2010 se ha venido investigando el tema de los hechos criminales de las pandillas. Derivado de esto, en el año 2018 se llevó a cabo uno de los debates más grandes en la historia del sector seguridad y justicia, en el cual se sentenció a los máximos líderes del barrio 18 por 179 hechos, 139 asesinatos y 40 asesinatos en grado de tentativa. En ese sentido, se obtuvieron penas que van desde los 8 años hasta los 1.656 años de prisión inconmutable para máximos líderes. Entonces quiere decir que no solo estamos trabajando el tema de cobradores, sino también hemos impactado a los líderes obteniendo unas sentencias significativas. Esto para las que ya se han realizado. Tenemos aún bastantes casos pendientes en los cuales se les está juzgando por delitos más graves. Licenciado, usted hacía mención de que esta pandilla es un poco machista, que las mujeres no juegan un papel muy importante dentro de estas estructuras. Sin embargo, en esta sentencia yo recuerdo que había un gran número de mujeres que estuvieron en este caso, de los más de 100 integrantes de estas estructuras. En este caso, ¿cuál es el papel de las mujeres dentro de esta estructura y cómo ha cambiado durante el tiempo? Claro, ha habido una evolución en cuanto al tema del papel que juega la mujer dentro de las estructuras criminales. En el tema en particular de el barrio 18 y de la Mara Salvatrucha, ha habido una lucha frontal desde hace más de 10 años en contra de estas estructuras, lo cual ha permitido sacar de circulación a muchos de sus miembros. En ese sentido, se quedaron sin mucho personal masculino para poder seguir operando, lo que les obligó a darle a algunas mujeres el rango de sicarias. Pero de ese rango de sicarias
no han pasado. Eso es más recurrente en la Mara Salvatrucha. La pandilla del barrio 18, pues es muy raro encontrar una mujer sicaria, pero sí las hay. De hecho, en este caso en particular tenemos mujeres que están siendo juzgadas por el delito de conspiración para cometer el delito de asesinato, puesto que han participado en la planificación de algunos hechos que gracias a la intervención pronta del Ministerio Público junto con agentes investigadores de la Policía Nacional Civil se han logrado evitar varios hechos. Aunado a esto que también, de conformidad con lo que establecen las normas, el artículo 35 y 36 del Código Penal establece que es autor aquel sin que comete una acción delictiva o que coopera a ella sin un acto sin el cual no hubiese sido posible cometer el delito. Por lo tanto, si una mujer participa de un hecho delictivo, vigilando, apoyándolos para que puedan llegar al lugar, asegurar la muerte y huir posterior a la comisión del hecho delictivo, o bien presentándose al lugar llevando el arma de fuego para que se haga efectiva la muerte, realiza un acto sin el cual no hubiese sido ser consumado. Por lo tanto, también han sido procesadas por el delito de asesinato en muchos de los casos. Usted hacía mención de que en este caso se les da un rango a ellas para que puedan tener la facultad de asesinar. Me recuerdo muy bien que hace poco se tuvo la captura de una persona, ella era miembro de la Mara Salvatrucha, y ella, algo que llamaba la atención era que para cometer los asesinatos o hechos delictivos, ella se vestía de hombre, ¿es correcto? Exacto. Es precisamente por el hecho de que, como les decía, son estructuras de corte machista, en las cuales, desgraciadamente, y podrá sonar muy feo, pero las mujeres dentro de estas estructuras únicamente sirven para hacer favores, para la procreación y para dar placer a los hombres. Eso lo digo desde la perspectiva de las investigaciones que hemos realizado. Por lo tanto, si se dan cuenta, cuando una mujer es castigada, es con un tal desprecio y con un impulso de perversidad brutal, en virtud de que para ellos son de inferior valor. Licenciado, ya para ir pues cerrando esta entrevista, es evidente que pese a que se ha logrado pues por parte del Ministerio Público esta persecución penal que nos ha permitido pues obtener sentencias digamos muy satisfactorias, ¿verdad? Y que aseguran por supuesto que esas personas ya no van a estar en circulación planificando mayores delitos y gestionando ahí todo tipo de cuestiones para poder seguir delinquiendo y afectando a la sociedad. Pues es evidente que el tema de la falta de control en los centros de privación de libertad es una situación que afecta muchísimo a la población guatemalteca en general, pero también aparte de este punto, ¿qué otros considera usted que podrían o qué otros factores se tendría que tomar en cuenta para ayudar a prevenir, digamos, la proliferación de delitos como la extorsión, el asesinato, o en este caso, pues la creación o la formación de pandillas? A título personal, y después de analizar la normativa penal vigente, aunado a esto, a analizar la teoría del delito y cómo en Guatemala nuestra realidad nacional nos ha llevado a este fenómeno criminal, considero que en la actualidad ya no es una labor de prevención. En la actualidad ya debe ser una lucha y un ataque frontal en contra de estas estructuras. ¿Y cómo vamos a lograrlo? A través de la criminalización de las estructuras de pandillas, porque en la actualidad la única norma aplicable a este tipo de estructuras es la ley contra la delincuencia organizada y específicamente al delito de asociación ilícita, el cual se queda corto porque es muy general. De esta cuenta se necesita crear una normativa específica en el tema de las pandillas y no una ley antimaras. Si revisamos en el tiempo y hacemos uso del derecho comparado, podemos ver en países como El Salvador que la primera ley antimaras fue un total fracaso, porque lo que hizo fue crear una guerra interna entre Policía Nacional de El Salvador y miembros de las pandillas. Claro. Y lo que menos queremos es que sigan habiendo guatemaltecos inocentes que sean mártires dentro de esta lucha. Lo que necesitamos es crear una figura que rigurice el tema de las pandillas en cuanto a su existencia, que exista un glosario dentro de esta normativa, porque ellos utilizan términos, códigos,
una jerga específica para que los jueces puedan tener insumos para poder emitir una sentencia de carácter condenatorio. Necesitamos también criminalizar a aquellas personas que colaboran con estas estructuras. Tenemos bien normativas penales vigentes y procesales en la actualidad, pero como bien les decía, el fenómeno se ha salido de las manos del Estado a tal grado que esas normativas se han quedado cortas. Ellos van un paso adelante de nosotros y como bien les decía, ellos tienen lectura de leyes, tienen el dinero para pagar a los mejores abogados, por lo que necesitamos tener un freno, ¿verdad? Tener una normativa que abarque en general a las pandillas y que no sea utilizada para todas las estructuras del crimen organizado, porque cada una de ellas tiene sus presupuestos legales y sus actividades específicas, por lo que considero que esta sería una herramienta bastante importante para poder frenar estas estructuras. Licenciado, por último, hacía mención de que pues esto de que no es un secreto de que ellos tienen ciertas facilidades de comunicación, que tienen ciertos lujos. Sin embargo, recientemente muchos pandilleros o mareros que presuntamente habían estado extorsionando bastante fueron trasladados a este centro en donde se supone pues que ellos van a estar en otras condiciones, en donde no van a tener acceso a internet, en donde no van a tener acceso a comunicación y a continuar delinquiendo. ¿Este cambio ha sido notorio para la reducción de las extorsiones? Siendo objetivo, no. Las extorsiones han tenido un aumento en los últimos meses y posterior a la creación de este centro carcelario no ha habido una disminución, ha habido un incremento, en virtud de que si bien puede que no salgan o que no se tengan confirmada la existencia de llamadas de ese centro carcelario, recordemos que en los alrededores de ese centro carcelario existen otros, como lo es la Granja Penal Canadá, tenemos la cárcel de máxima seguridad del Infiernito, ¿verdad? Entonces, con precisión no podemos establecer, de conformidad con la activación de antenas celulares, que en efecto no estén saliendo llamadas de ahí, porque en cuanto a la activación de celdas va a tirar la próxima antena, claro. No va a arrojar el lugar preciso de donde pueda estar saliendo la llamada. Considero que para poder tener un éxito en cuanto a la disminución de la salida de llamadas extorsivas desde los centros carcelarios, no solo necesitamos una renovación, claro. Necesitamos 11 renovaciones. Recordemos que aproximadamente son 11 centros carcelarios a nivel nacional. Entonces necesitamos que el sistema penitenciario retome el control de los centros carcelarios, porque en la actualidad, desgraciadamente, ellos no se van porque no quieren. En el centro preventivo para varones de la zona 18, en el sector 11, ellos tienen las llaves del ingreso. A ellos hay que pedirles autorización para ingresar. Entonces, eso llora sangre. Entonces, en la medida en la que retomemos el control de los centros carcelarios, considero que va a reducir la cantidad de denuncias que ingresan, porque déjenme decirles que llamadas de extorsión no solo salen del sector de pandillas, también tenemos del sector de paisas y de población común, de los reos que salen llamadas extorsivas. Entonces, no es por redundar en el tema, es que sí es necesario retomar el control de las cárceles en Guatemala, y cuando eso suceda, habremos dado un paso adelante en el cambio. Y es que además se habla de que en el mejor de los casos las llamadas están saliendo de los centros carcelarios, pero no se habla también de la cantidad de droga, de dinero, de armas incluso que se han localizado durante estas requisas, que además pues no es algo que obedezca realmente a la Fiscalía contra el Delito de Extorsión, sino que sin embargo ustedes, con el fin de coadyuvar a la reducción de estas extorsiones, han ejecutado diversas requisas. Exacto. En mi haber dentro de la Fiscalía hemos tenido requisas muy importantes en las cuales hemos obtenido resultados. Recuerdo muy bien uno de ellos que fue en el año 2018. Encontramos 7 fusiles, 6 granadas de fragmentación, encontramos 10 armas cortas, más de 60 teléfonos celulares, computadoras. Entonces, imagínense, en el tema de renovación, antes de ser removido y remozado,
Nosotros como una semana antes ingresamos al centro carcelario, encontramos armas de fuego, encontramos dinero. Entonces, y eso fue solo la punta del iceberg, lo cual fue utilizado, y pues me alegra mucho que nosotros hayamos sido pioneros y que posteriormente el sistema penitenciario haya encontrado más armas y más dinero. Y eso es solo una parte de lo que podemos encontrar en los centros carcelarios. Con esto es importante que tome en cuenta el sistema penitenciario que con las mismas armas y con los mismos artefactos explosivos que pueden existir dentro de los centros carcelarios, puede en algún momento haber una fuga masiva, lo cual va a tener un descontrol más en lo que ya tenemos caminado en la actualidad. Licenciado, ¿nos podría usted dejar un mensaje para la población guatemalteca? Un último mensaje que usted quisiera pues referirse. Las cámaras son completamente suyas. Muchas gracias. Para mí es muy importante, como funcionario público, como la persona que tiene acceso a poder coadyuvar a la justicia, el hacer el llamado a la población guatemalteca que no nos dejen solos. Nosotros en esta guerra que tenemos frontal en contra de las estructuras criminales necesitamos de su denuncia, necesitamos del apoyo con información. Si usted sabe que cerca de su casa existen pandilleros o cerca de su casa guardan armas de fuego, sin temor, por favor, acérquese a las autoridades. Esta información nos sirve a nosotros para sacar de circulación a pandilleros y sobre todo para evitar que más guatemaltecos inocentes sigan falleciendo en las calles, sigan siendo atacados. Creo que Guatemala va a crecer y vamos a ir desarrollándonos en la medida que el sistema de seguridad cambie, porque si tenemos seguridad vamos a tener paz, vamos a tener justicia, vamos a tener desarrollo. Entonces, gracias a esos miles de guatemaltecos que han tenido el coraje de denunciar, y seguimos invitando a la población guatemalteca a que nos ayude en esta lucha que nosotros estamos haciendo fuertes y firmes para ustedes y con ustedes. Muy bien, muchas gracias, licenciado Edgar, por este tiempo que nos compartió, por también compartirnos todo ese conocimiento que seguramente pues va a impresionar a muchos cuando vean este podcast, ¿verdad? De qué tan cerca quizás están estas estructuras criminales. Pero también les podrán ayudar a ustedes a entender cómo funcionan estos fenómenos criminales, y lo que decía el licenciado pues tiene mucha razón. Su denuncia es sumamente importante para combatir este fenómeno criminal. Son ustedes, a través de sus denuncias, nuestros mejores aliados para combatir este y otros fenómenos criminales, ya que veíamos que no solo es el tema de extorsión, se pueden evitar asesinatos, se pueden evitar secuestros y muchas otras situaciones, ¿verdad, María José? Así es, y es que también esto nos hace un llamado a la reflexión para comprender también cómo nuestros niños, nuestros adolescentes, que muchas veces están inmersos en este tipo de situaciones de la actualidad que vivimos en la sociedad guatemalteca, pueden ser captados para también cometer estos hechos criminales. Así que pues agradecemos, licenciado, su participación. Muchas gracias por todo su conocimiento, por explicarnos cómo funcionan estas estructuras. Yo creo que a raíz de este podcast y este episodio que tenemos tan importante, este especial contra las extorsiones, en el nombre de Dios vamos a tener también muchas más denuncias de gente que ya comprenderá de mayor forma cómo funcionan esas estructuras y se animará a interponer sus denuncias. Es correcto. Muy bien, pues muchas gracias por acompañarnos hasta este momento en este podcast. Esperamos que hayan disfrutado esta información que hemos compartido con ustedes. Compartan también este contenido para que más guatemaltecos puedan conocer a profundidad cómo funciona el Ministerio Público, cómo se desarrollan las investigaciones y sobre todo que sepan que hay un Ministerio Público fuerte y firme, trabajando todos los días, 24 horas, los 365 días del año, por ustedes y para construir una mejor Guatemala. Así que esto fue nuestro programa especial. Muchas gracias por estar con nosotros y los esperamos en nuestro siguiente episodio.